Saludos, Dios le bendiga. Aquí su amigo y hermano, el pastor Silvestre Paredes de la Iglesia Cristiana Betania, con una palabra de exhortación. Hoy seguiremos nuestra jornada a través del libro de Gálatas capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo 15. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Alabado sea el Señor. Cuando vemos esta escritura, entendemos que Pablo sigue hablando sobre la falsa enseñanza o la herejía que se había infiltrado en la iglesia de Galacia, que le estaba enseñando a los hermanos cristianos que tenían que seguir la ley para ser salvos. Y Pablo está arremetiendo contra esa falsa enseñanza y está explicando. Dice, un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. En aquellos entonces, cuando se hacía un pacto, no es como ahora, que ahora si usted quiere hacer algún cambio o quiere añadir algo, usted puede legalmente hacerlo. Tiene que pagar mucho dinero, buscarse un abogado, ir a la corte. Pero en ese tiempo no. Entonces él está haciendo una diferencia entre la promesa y la ley. Amén. Entonces la promesa, como Dios se la hizo antes de la ley, es más grande que la ley. Amén. Y el 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a los descendientes. Y es bien importante que entendamos, porque con frecuencia queremos decir que Génesis 3:15 es el protoevangelio del Antiguo Testamento y que habla de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y cómo Él va a derrotar a Satanás. Génesis 3:15 no está hablando de la cruz del Calvario, ni está hablando de Jesucristo, está hablando de todos los descendientes de Eva. Amén, que iban a estar en enemistad con la serpiente. Y nosotros podemos ver y corroborar que la gran mayoría de los seres humanos no queremos saber de la serpiente, le tenemos miedo. Amén. Pero aquí no está hablando de muchos, aquí está hablando de uno. No dice a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Y tenemos que destacar que la promesa que Dios le hace a Abraham es válida hasta Abraham, no hasta Eva. Amén. Abraham y Cristo ambos son descendientes de Eva, pero esta promesa quien se le hace es a Abraham, no a Eva. Alabado sea el Señor. El 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, lo que Dios le prometió a Abraham no vino con la ley, vino antes de la ley. Que Dios haya incorporado, por ejemplo, la circuncisión, que era la señal del pacto que se hizo con Abraham dentro de la ley, no invalida esa ley. Amén. Esa promesa. La promesa está por encima de la ley, y de eso es que está hablando Pablo. El 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. ¿Ve? La ley estaba supuesta a estar en pie hasta que aparezca Cristo. Pero ya después que vino Cristo, Cristo murió por nuestro pecado, cumplió con las exigencias del Padre de pagar por el pecado. Ahora nosotros somos libres, pero están viniendo estos falsos maestros a añadir a la salvación. Y por eso que nosotros tenemos que tener cuidado con las personas que dejamos que vengan a nuestra iglesia, los misioneros, predicadores, evangelistas. Tenemos que estar vigilantes y no permitir que nadie nos quiera vender falsa doctrina. No se lleve mucho de que hablen en lengua, brinquen y zapateen. Eso no quiere decir nada, hermano. Eso no quiere decir nada. El Espíritu Santo siempre da testimonio. Deje de estar llevándose por las emociones. Dice, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Somos salvos por fe, no por guardar la ley. Aquí su amigo y hermano, el pastor Silvestre Paredes, deseándole un buen día. Dios le bendiga más. Hasta la próxima. Bye bye.